¿Nadie quiere ir al baño? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Y ya estamos en la recta final de esta enseñanza, ¿verdad? De esto que hemos estado viendo de una manera como que así, como con brochazos, ¿verdad? Dando brochazos por aquí, dando brochazos por allá para poder entender el mensaje de toda la Biblia. Porque ese es el fin, hermanos. Al poder ver el resumen de toda la Biblia, lo que estamos mostrando, ¿sí? Lo que queremos mostrar, lo que queremos poner sobre la mesa a través de este tema o de todo lo que hemos estado viendo, es que podamos ver que toda la Biblia, los 66 libros de toda la palabra, tienen como fin darnos solamente un mensaje, no muchos, sino solamente uno. Y hemos estado corroborando, ¿verdad?, que toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos quieren llevar a creer que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Porque esa es la respuesta que Dios le dio al hombre para que el hombre pueda volver a Dios, para que el hombre pueda volver a encontrarse con Dios. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, que por medio de esta fe, por medio del Evangelio, Dios nos da una fe para poder encontrarnos con Dios, para poder estar con Él. Y hermanos, hablando acerca un poquito de esto, el poder creer que Jesús es el Cristo, no lo podemos hacer nosotros en nuestra fuerza, no lo podemos hacer nosotros haciéndolo humanamente. Es Dios el que nos revela que Jesús es el Cristo, porque esta es la fe que vence al mundo. Y quiero que veamos nuevamente Primera de Juan capítulo 5. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 5, verso 1, y vamos a leerlo todo hasta el 6. Sí, vamos a leerlo porque para que podamos ver un poquito qué es la fe. ¿Qué es fe? Porque la fe, hermanos, viene por el Evangelio, ¿sí? Hemos visto en varias porciones a través de la palabra de Dios que la fe que Dios nos permite es para una sola cosa, ¿sí? La fe que Dios nos da es para poder ver al Hijo correctamente. Eso lo veíamos anoche en el tiempo de la palabra, y podíamos ver que había un testimonio por ahí, ¿verdad?, de un hermano, no me acuerdo su nombre, pero dice que el hermano estaba exponiendo el Evangelio y que cuando llegó al punto de la fe, él decía que él estaba enfermo, que él tenía una enfermedad, y que cuando el Evangelio llega a su vida, él tenía esta enfermedad ya. Y él decía que cuando Dios le permite creer que Jesús es el Cristo, él pudo llegar a la conclusión de que la fe que Dios le había dado no era para poder creer que él iba a ser sano. Porque muchas veces, hermanos, el hombre quiere ocupar la fe para cosas personales. El hombre quiere ocupar la fe para cosas temporales, hermanos, y la fe no es para cosas temporales. La fe es exclusiva para Dios. La fe, Dios se la da al hombre para que el hombre pueda ver a Jesús correctamente, para que el hombre pueda creer quién es Jesús. Para eso Dios le da la fe. Y este hermano decía: a mí Dios no me ha dado la fe para creer que yo voy a sanar. Y Dios me ha dado la fe
para poder creer en su Hijo como el Cristo. Y vemos aquí en el libro de Primera de Juan, ¿verdad? Dice en el capítulo 5, hablando acerca de esto, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, la evidencia de que hemos creído que Jesús es el Cristo es que ahora amamos a Dios. Y al amar a Dios, amamos también a nuestros hermanos, ¿verdad? Amamos a los hijos de Dios y guardamos sus mandamientos. Y dice el verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, cuando el hombre quiere vivir el Evangelio sin fe, para el hombre le es gravoso. Le es gravoso intentar obedecer a Dios, intentar guardar su palabra. ¿Por qué? Porque es gravoso para el hombre quererlo hacer sin la fe, porque no es posible. No es posible, hermanos, poder amar a Dios sin fe. No es posible poder obedecer a Dios sin fe. Por eso es que todo lo que tiene que ver con lo que a veces conocemos como iglesia se vuelve gravoso, se vuelve como que una carga, se vuelve como que muchas veces problema. Hay gente que deja de congregarse porque el Evangelio se le vuelve un problema, no se le vuelve su respuesta. Hay gente que le provoca problemas el poder congregarse, el poder exponerse al Evangelio, el poder creer que Jesús es el Cristo, y no se ha dado cuenta que eso tiene que ser así. Nadie va a aplaudirle a alguien que quiere encontrarse con Dios, porque no está en el hombre el poder hacerlo. Por eso es que el Evangelio va a tener que traer problemas. Y esto, hermanos, es la evidencia de que ahora nosotros ya no somos parte del mundo. Cuando el hombre decide seguir a Cristo, pero si lo hace en sus fuerzas, si lo hace sin fe, hermanos, no le va a ser posible. Porque el Evangelio la única manera de que se viva es por medio de la fe. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Sus mandamientos, dice, pues este es el amor a Dios, el verso 3, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando alguien, hermanos, tiene la fe de creer que Jesús es el Cristo, los mandamientos de Dios no son gravosos. Todo lo contrario. En esta fe, hermanos, nosotros podemos expresar, podemos experimentar la verdadera libertad a la que Dios nos ha llamado para poder obedecer a su palabra por medio de esta fe. Y dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A este punto quiero llegar, hermanos. Lo vuelvo a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿O a qué le llamamos fe? Mucha gente, hermanos, se congrega
y no sabe qué es fe. Y saben, hermanos, comúnmente cuando se hace esta pregunta de qué es fe, te dicen la definición del libro de Hebreos capítulo 11. Es tener pues la certeza de lo que se espera y la conclusión de lo que no se ve. ¿Sí? Lo leemos. Hebreos capítulo 11 dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, esto solamente es una definición, pero esto no es fe. Aquí en el verso 4 del libro de Primera de Juan dice, lo estamos leyendo, ¿verdad? Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermanos, ¿cómo podemos nacer de Dios? Pues dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que nace de Dios vence al mundo. Hermanos, la única manera de vencer al mundo es por medio de haber nacido de Dios. Y el estándar, hermano, del nuevo nacimiento es poder creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es fe? O sea, tú lees esta porción de la palabra, pero dentro de ti van a surgir preguntas. Y una de las preguntas, hermanos, que comúnmente surgen al leer esta porción de la palabra es: ¿qué es tener fe? ¿Qué es fe? Tener fe no es lo que dice en Hebreos 11:1, porque la fe, hermanos, que Dios nos ha dado es la que nos hace nacer de Dios. Pero tener fe es poder creer que Jesús es el Cristo. Amén. Eso es tener fe, hermanos. Es poder creer quién es Jesús y poder creer que lo que Él hizo por nosotros en el sacrificio de la cruz nos salva. Eso es tener fe. Por eso dice aquí en Hebreos 11:1, es pues la fe, fíjese, la certeza de lo que se espera. Cuando alguien tiene esta fe que vence al mundo, y es creer que Jesús es el Cristo, esta persona tiene la certeza de lo que espera, tiene la certeza de lo que va a recibir. Hermanos, esta fe te da firmeza, esta fe te da fidelidad en confiar, en creer, en medio no solamente de momentos agradables, sino también en medio de momentos difíciles. Esta fe, hermanos, no solo se manifiesta cuando todo está bien, también se manifiesta cuando no todo está bien. Esta fe se manifiesta cuando todo está en control, pero también se manifiesta cuando no todo está bajo control. Hermanos, la fe no deja de ser. La fe es permanente en el que ha creído que Jesús es el Cristo. Por eso es que la fe es tener la certeza de lo que se espera. Hermanos, yo creo que Jesús es el Cristo. Esta fe que Dios me ha dado es exclusiva para que yo pueda creer en el Hijo de Dios. Y para que pueda creer
que Él es el Cristo, pero también para que pueda creer que por medio de su sacrificio yo soy salvo, yo soy perdonado, yo soy justificado, yo voy a tener vida eterna. Por eso es que el que tiene esta fe, hermanos, vence al mundo. Porque esta fe, hermanos, no es edificada sobre la arena, sino sobre la roca. Y dice aquí, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo vi, yo no vi a Jesús, pero yo creo por medio de las Escrituras, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, que Él es el Cristo. Yo creo, hermanos, que por medio de las profecías, Él es el Cristo. Mi espíritu ha sido convencido por el Espíritu de Dios de que Jesús es el Hijo de Dios. Yo tengo la convicción dentro de mí. Esta fe me da la convicción para poder creer de una manera plena, no a medias, no, de una manera plena. Porque hay gente que cuando todo está bien, aparentemente está creyendo, pero cuando ya las cosas dejan de ir no tan bien, dejan de creer, se apartan. Hay mucha gente desfilando en las iglesias porque no tienen la convicción. Dentro de ellos no han sido convencidos por esta fe. Y acuérdese que en Juan capítulo 16, una de las obras del Espíritu Santo es convencernos primero de pecado, después de justicia y después de juicio. Cuando nosotros tenemos la fe puesta en el Hijo de Dios, nosotros no somos sostenidos basado en lo que tenemos o en lo que hacemos, sino en lo que hemos creído, en lo que Dios ha prometido por medio de su Hijo. Y mire, la fe, hermanos, tiene como propósito llevarnos a alcanzar buen testimonio. Y no está hablando de ti, está hablando, hermanos, de que podamos poder creer de una manera tan profunda en el Hijo de Dios. Que el testimonio de toda la palabra nos lleve a creer que Jesús es el Cristo. Porque esta es la fe que vence al mundo. Hermanos, fe no es positivismo. Fe no es declarar o repetir cosas. Acuérdese que la fe es exclusiva de Dios y para Dios. La fe se nos da únicamente para poder alcanzar buen testimonio. Porque lo único, hermanos, que nos va a salvar y que va a salvar al hombre es poder creer que Jesús es el Cristo. Y mire, dice en Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes alcanzaron buen testimonio? ¿Y cómo alcanzaron buen testimonio? ¿A qué le están llamando ellos fe? ¿Será que a lo que la Biblia le llama fe es también a lo que hoy en día la iglesia le está llamando fe?
Y dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Si usted logra detenerse en esta porción de la palabra, aquí ya estamos empezando a ver a qué se refiere Dios cuando habla de la fe. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. Y cuando Abel ofrece este sacrificio, o Abel está expresando que él había creído verdaderamente que un día el Mesías iba a venir, porque el sacrificio representaba una profecía, y todo el que hacía este sacrificio, cuando hacía este sacrificio, esa persona estaba expresando que lo que estaba haciendo, sus ojos apuntaban a la venida del Mesías. Abel ya tenía el Evangelio, y a través del sacrificio él estaba expresando que él era un hombre de fe, que él tenía la fe que lo lleva a encontrarse con Dios. Dice el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el libro de Génesis podemos ver que Enoc caminaba con Dios, que era alguien que disfrutaba de una comunión que tenía con Dios. Y Enoc, hermanos, era alguien que hacía los sacrificios todo el tiempo, todos los días. Por eso es que cuando la Biblia habla de Enoc, dice, y Dios caminó con él. Y Enoc caminó con Dios. ¿Por qué Enoc tuvo el privilegio de caminar con Dios? Por la fe. Hermanos, la fe es lo que nos une a Dios. Amén. Y hermanos, cuando sabemos que no murió, ¿verdad? Sino que no fue llevado, ¿verdad? Fue llevado. Y dice, cuando dice la palabra traspuesto, dice fue traspuesto para no ver muerte. O sea que no vio la muerte, sino que fue traspuesto. O sea, fue quitado antes de que muriera. Pero dice aquí la palabra que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál fue el testimonio que le permitió agradar a Dios? El poder creer en el Mesías. Ellos ya tenían el Evangelio. Ellos ya sabían de la promesa que Dios le había hecho a Adán.
Acuérdense que en el principio del Génesis hay una genealogía, ¿verdad? Hay una genealogía, hermanos, que separa a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Y la evidencia de los que son hijos de Dios y de los que Dios estaba con ellos eran aquellos que transmitían de generación en generación el sacrificio. Porque el sacrificio, hermanos, era una profecía de que así como se sacrificaba ese cordero, así como moría ese cordero, un día el verdadero cordero que iba a quitar el pecado del mundo iba a venir a morir. Y eso, hermanos, ese sacrificio hablaba de la promesa del Mesías que un día iba a morir para pagar nuestros pecados. Entonces, vemos que por la fe fue traspuesto, no vio muerte, no conoció muerte, pero también caminó con Dios, alcanzó testimonio y fue agradable a Dios. Hermanos, la fe es para solamente agradarle a Dios. Esto es muy importante, porque hoy en día, hermanos, se tiene otra cosa por fe, y hermanos, esa fe que ellos tienen, la están ocupando para todo, menos para agradar a Dios y menos para estar con Dios. Esta fe, hermanos, que nos da Dios por medio de su palabra, de creer que Jesús es el Cristo, es lo que nos permite agradarle, es lo que nos permite estar con Él y es lo que nos permite vivir para Él. Amén. Por eso dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, si yo no creo en el que Él envió, yo no le puedo agradar a Dios. Ya lo vimos en el 5 primero, ¿verdad? Que Enoc agradó a Dios por la fe que él tenía. ¿Cuál era la fe que tenía Enoc? Que él creyó en la promesa que Dios le hizo, que cuando venga el Mesías, Él iba a ser el verdadero Cordero que iba a solucionar el problema del pecado. Él no lo vio, pero creyó. Eso es la fe, hermanos. Y esa fe, el hombre lo recibe de Dios, no de una religión, de Dios. Cuando el hombre se encuentra con Dios, es cuando el hombre recibe esta fe. Y esta fe, hermanos, lo va a llevar hasta el final. Por eso es que si yo no creo que Jesús es el Cristo, yo no tengo fe. Y sin fe, yo no puedo agradarle a Dios. Hay mucha gente que está intentando agradar a Dios. Pero saben, no se puede agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, la fe no es vacía. La fe no es decir lo creo, no es decir yo tengo fe. No. Vimos a Caín, vimos a Enoc. Ahorita vamos a ver a Noé, que ellos a través de lo que hicieron expresaron que tenían una fe, y esta fe es la que les permitió poder caminar con Dios, poder estar con Dios, poder agradar a Dios. Yo te pregunto, lo que tú tienes por fe, ¿te está llevando a agradarle a Dios? ¿Te está llevando a unirte a Dios, a caminar con Dios? ¿O a qué te está llevando tu fe? ¿A tener solamente mentalidad positivista y a creer que todo sucede por medio de la fe? Porque ahora existe y está ese método por fe. Yo lo llamaron por fe.
Declaro por fe que va a suceder. Declaro por fe que es mío. Declaro por fe que lo voy a alcanzar. Declaro por fe que lo voy a lograr. Declaro por fe que va a pasar esto. Declaro por fe que va a pasar lo otro. Y hermano, andamos declarando por fe todo. Y no hay obras que expresen nuestra fe. Caín expresó una obra que le permitía ver su fe, que mostraba su fe. Las obras de Abel, mostraban su fe. La fe que tenía Abel era evidente por lo que él hacía. Sacrificio. Enoc, sus obras expresaban que él tenía fe. Enoc no dijo por fe yo voy a caminar con Dios. Por fe yo voy, ¿no? Y hermano, y hacemos tantos inventos. Oye, hermanos, la fe de la iglesia primitiva no es la fe de la iglesia de este tiempo. Véalo, examínelo, examínese usted como iglesia. Mire qué es lo que usted tiene por fe, porque su fe expresa su manera de vivir. Usted vea la fe de la iglesia primitiva y mire la vida que ellos tenían por causa de la fe que ellos mostraban. Usted vea si se parece, cuando menos pinta a algo parecido a lo que hoy tenemos de. Usted se va a dar cuenta que no. Usted se va a dar cuenta que son, hermanos, dos cosas totalmente diferentes. Porque tu manera de creer te lleva a expresar quién eres. Si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Y dice: y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Hermanos, la única manera de poder ir a Dios es por medio de esa fe, por medio de creer que Jesús es el Cristo. No hay otra manera. La fe que Dios le ha dado al hombre para poder encontrarse con Dios es que el hombre crea en su Hijo. Que el hombre pueda tomar esta fe que Dios le ha dado y la pueda poner en su Hijo. Cuando el hombre pone la fe que Dios le dio en el Hijo, entonces el hombre puede ir a Dios. Es ahí cuando sucede el encuentro. Es ahí cuando el hombre regresa a Dios por medio de la fe. Dice el 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, la fe nos hace herederos de la justicia que viene. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, nosotros nos hacemos herederos
de la justicia viene por la fe. Porque esta fe, hermanos, cuando dice que nos hace heredero de la justicia, está diciendo que por esta fe nosotros vamos a poder vivir la palabra. Que por esta fe nosotros vamos a poder obedecer a Dios. Vamos a reforzar esto, ya lo hemos visto, pero vamos a Romanos capítulo 16, pero dice el 5, Romanos capítulo 1, verso 5, y ahorita vemos Romanos 16. Dice la palabra, Romanos capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia, la obediencia de la justicia que viene por la fe. El poder, hermanos, para eso he recibido esta fe. La fe que nos da es para que nosotros podamos obedecer a la fe. Ahora vayamos al capítulo 16, verso 26. Romanos 16, verso 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda gente, a todas las gentes, para que obedezcan ¿a qué? A la fe. Hermanos, Dios nos ha dado la fe para poder obedecerla. Nosotros ya no podemos vivir de cualquier manera. Dios nos ha dado su palabra para que por medio de la fe podamos obedecer. El hombre, hermanos, necesita vivir cada día siendo dirigido, guiado por la palabra. Porque cuando el hombre pierde la palabra, hermanos, el hombre se queda en la nada. El hombre necesita permanecer obedeciendo a la fe. Y permanecer obedeciendo a la fe tiene que ver, hermanos, con permanecer en Cristo todo el tiempo. El hombre sin la fe no tiene dirección. El hombre sin la fe no sabe a dónde va. Porque anda a tiendas y anda a ciegas. Hermanos, en la nueva vida, nosotros no podemos vivir sin fe. No podemos vivir sin su palabra. En esta vida, en la vida terrenal, temporal, carnal, hermanos, no necesitamos la palabra. Necesitamos la cruz. Y la cruz nos lleva, hermanos, a una nueva vida. Y en esa nueva vida necesitamos la fe. Necesitamos el evangelio. Necesitamos la palabra. Amén. Dice aquí el 8, por la fe
Abraham, siendo llamado, mire, obedeció. Si usted se da cuenta, hermano, en todo lo que estamos viendo con respecto a la fe, es para obediencia. Por eso es que el hombre no tiene excusa para no obedecer a su Creador. Porque Dios nos ha dado una fe, así como se la dio a Caín, así como se la dio a Abel, así como se la dio a Noé, así como se la dio a Abraham, así como se la dio a Enoc. Hermanos, hoy tenemos una fe. Y dice el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para ir al lugar que había de recibir como rey, y salió sin saber dónde iba. Mire, hermanos, Abraham sale, se va. Él solamente obedeció a la voz de Dios. Él no sabía dónde iba. Él no sabía dónde estaba. Pero hermanos, él no necesitaba saberlo, porque la palabra lo iba a guiar, porque la fe lo iba a guardar. Eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos saber dónde estamos o hacia dónde vamos. Muchas veces, hermano, el hombre cree que su fin es acabar en un lugar al cual nunca quizás llegue. ¿Sabe por qué? Porque no se puede, hermanos, sin la fe y sin la palabra. Abraham no necesitaba saber a dónde iba. Abraham no necesitaba, hermanos, saber dónde estaba. Porque él sabía que la palabra lo estaba guiando. Porque él sabía que la fe lo iba a sostener y lo iba a guardar hasta el último momento. Eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia, hermano, no necesita otras cosas. La iglesia no necesita activismo, no necesita consejería, no necesita eventos. Hermano, la iglesia necesita ser guiado por la palabra, ser guardado por la fe, ser sostenido por la fe. La fe de creer en Jesús como el Cristo, hermanos, nos va a guiar, nos va a guardar, nos va a sostener. Por eso necesitamos creer que Él es el Mesías, que Él es el verdadero profeta, que Él es el verdadero sacerdote, que Él es el verdadero rey. Porque cuando yo creo que Jesús es el Cristo, estoy diciendo, Él es el verdadero profeta. Yo estoy diciendo, Él es el camino que me permite regresar a Dios. Cuando yo estoy diciendo que Jesús es el Cristo, yo estoy diciendo que Jesús es el verdadero sacerdote que viene y soluciona el problema del pecado y me reconcilia con Dios. Cuando yo soy reconciliado con Dios por creer que Jesús es el profeta, es el Cristo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, yo recibo perdón de mis pecados. Esta es la fe, hermanos, que nos libra, que nos libera de Satanás, que nos libera del pecado, que nos libera de la separación, que nos hace libre de la condenación, de la ira y del juicio de Dios. Esa es la fe, hermano, el poder creer que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Entretenimiento? ¿Qué necesitamos como iglesia? La palabra. La palabra, hermanos, que vivifica. La palabra que nos da vida. Porque la palabra, hermanos, nos da fe. En Romanos capítulo 10, verso 17, dice la palabra. Capítulo 10, verso 17,
Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos, cuando yo creo que Jesús es el Mesías, yo estoy diciendo, Él es el verdadero Rey. Y cuando yo estoy diciendo que Jesús es el verdadero Rey, hermanos, lo que yo recibo es una verdadera victoria. Cuando yo creo, hermanos, que Jesús es el Cristo, yo estoy diciendo, Él es el verdadero, Él es el Mesías, Él es el verdadero profeta, Él es el verdadero sacerdote, Él es el verdadero Rey. Y Él, como verdadero profeta, me regresa a Dios, soluciona el problema de la separación y me reconcilia con Dios. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo y yo creo que Él es el verdadero sacerdote, Él me libera de la consecuencia del pecado. Acuérdense que el pecado nos mató, pero cuando nosotros creemos que a través de su muerte nosotros recibimos vida, entonces, hermanos, nosotros verdaderamente podemos recibir perdón de pecados. Hermanos, esto no debe quedar aquí. El poder saber que Jesús es el Cristo, que Él es el verdadero profeta, que Él es el verdadero sacerdote, que Él es el verdadero Rey. Hermano, el saberlo queda aquí, en el intelecto. Y esto no me salva. Esto no puede producir fe. Hermanos, la fe viene cuando la palabra baja de aquí a nuestro espíritu. Cuando la palabra baja aquí, cuando, hermanos, no sé, sino cuando creo que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, yo puedo experimentar el regreso a Dios. Hay gente que sabe que Jesús es el Cristo, que es el verdadero profeta, lo sabe aquí, no lo cree acá. Aquí se sabe, acá se cree. En la mente se sabe, en el espíritu se cree. Y hermanos, cuando la palabra baja de aquí, de la mente, del intelecto al espíritu, hermanos, esa es la obra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y es por la que debemos clamar día y noche. Que Dios nos permita creer que Jesús es el Cristo. No solo saberlo. Que la palabra no quede en mi intelecto. Que la palabra pueda bajar de mi intelecto a mi espíritu. Que yo no solamente pueda saber quién es Jesús, sino que yo pueda creer que Él es el que me lleva de regreso a Dios. Que Él es el que perdonó mis pecados. Que Él es el que verdaderamente me lleva a vencer a mi enemigo, a Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que Él es el verdadero Rey, yo recibo una verdadera victoria. Hermanos, y cuando decimos verdadero, si usted se da cuenta, la palabra verdadero es muy resonada. ¿Por qué? Porque es algo que tú vas a experimentar, no algo que tú vas a saber, es algo que vas a experimentar. Cuando la palabra baja de tu mente, de tu intelecto a tu espíritu, tú no lo vas a saber, tú lo vas a experimentar. Tú lo vas a vivir, porque la fe se vive, porque la fe se experimenta, porque verdaderamente, hermano, la palabra es vida en el hombre. El hombre lo puede vivir, no solo saberlo. Leamos Lucas, verso 10, por favor. Lucas capítulo 10, verso 19. Y aquí está, hermanos, nuestra verdadera victoria. Lo voy a leer.
Voy a leerlo desde el 17, para que veamos de qué está hablando el contexto, ¿verdad? Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, hermanos, aquí ya los discípulos ya habían ido anteriormente, ¿verdad? Porque primeramente fueron enviados 12 y luego fueron enviados 70, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, regresando 70, dice, y volvieron con gran gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermanos, tú no vas a saber que Satanás solo destruyó a Satanás, que Cristo solo destruyó a Satanás. Tú no lo vas a saber. Tú lo vas a ver, tú lo tienes que ver, tú tienes que ser testigo del poder del Evangelio en tu vida. No es lo mismo saberlo que poder verlo, que poder decir, es verdad, Satanás fue destruido en mi vida por medio de la fe, de creer que Jesús es el Cristo. Hermanos, hay gente que escucha este Evangelio, pero después de escucharlo, siguen en su prisión. Siguen en su cárcel, siguen en su cueva, siguen esclavos. No, hermanos, solamente se informaron de quién era Jesús, solamente se quedaron con una información. Aquí, hermanos, los 70 regresan diciendo, Señor, supimos, no, dijeron, veíamos. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo la fe que el conocimiento. El conocimiento, hermanos, te da a conocer una verdad. Pero la fe te lleva a verlo, te lleva a vivirlo, te lleva a creerlo. Y cuando, hermanos, tú crees que Jesús es el Cristo, esta fe, hermanos, verdaderamente te lleva a creer, te lleva a ver que Dios te liberó de Satanás. Hermanos, hay gente que sigue bajo la opresión de Satanás. Sabe de lo que sucedió en la cruz. Sabe que ahí Cristo murió, pero no lo tiene correctamente. No lo tiene como un acontecimiento, hermano, eterno. Lo tiene como un acontecimiento histórico. Sabe, pero no le es permitido creer. No ha llegado a la conclusión de la fe. Por eso es que, aunque sabe que Jesús murió por él, sigue siendo esclavo. Sigue estando bajo servidumbre. No puede ver. No tiene testimonio de estos que regresaron. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es, hermano, tener autoridad sobre el mundo espiritual. Cuando tú vas y le predicas el Evangelio a alguien, tú no vas con temor, tú no vas con miedo, tú vas con autoridad. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos compartido la palabra con inseguridad? ¿Cuántas veces no hemos compartido la palabra con miedo, dudando? Hermano, cuando tú sabes que verdaderamente Jesús como el Cristo destruyó a Satanás y que su victoria se volvió tu victoria, tú no andas con miedo, no andas con temor, no andas con inseguridad. Porque el Espíritu le da testimonio a tu espíritu de que es verdad. Ya no estás bajo el engaño de Satanás. Ya no tienes la misma constitución que tuviste antes de haber llegado al Evangelio. Ahora en ti hay un verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento verdaderamente te hace libre. Te hace libre del engaño. Te hace libre de la mentira.
Hermanos, el Evangelio vino para hacernos libres, para darnos libertad, para que ya no vivamos en miedo, en zozobra, en angustia. Hermanos, ustedes saben por qué comúnmente la gente ora: por miedo, por temor. Y Señor, guárdame, protégeme, líbrame, me cubro con tu sangre preciosa. Y hermanos, todos lo tienen como un amuleto, no lo pueden vivir, porque solo para ellos es conocimiento, información. Tú no necesitas cubrirte con la sangre de Cristo cuando verdaderamente tú ya experimentaste el haber sido libertado de Satanás. El que, hermano, el que ya está con Dios no necesita cubrirse con la sangre de Cristo. No necesita un amuleto. Esa persona sabe que Satanás ya fue aplastado, que Cristo en la cruz le aplastó la cabeza. Esta es la fe, hermano. El poder creer quién es Jesús y el poder creer que lo que Él hizo por nosotros es suficiente para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para solucionar el pecado y para destruir a Satanás. Esta es la fe que vence al mundo. Yo te pregunto, hermana y hermano, ¿tú estás viendo, hermano, caer a Satanás? ¿Tú estás viendo cómo Satanás es destruido a través de tu vida, en tu vida? ¿Tú lo estás viendo? ¿O solamente tienes información? Yo oro, hermano, y le ruego a Dios que te permita vivir esta fe. Por eso es que, hermano, la iglesia anda sin fuerzas. La iglesia, hermano, vive en debilidad. Porque no sabe que su fortaleza está en Cristo. Porque no sabe, hermano, que esta fe nos permite vivir en victoria. Muchas veces, hermano, tú ves a alguien de veras que lee la Biblia, a alguien que se congrega, a alguien, hermano, que es devoto a una religión, y tú le preguntas: hermano, ¿cómo estás? Te dice: bendecido, prosperado y en victoria. No dice fracasado, derrotado. No, dice bendecido, prosperado y en victoria. Ese es el lema, hermanos, de hoy. Porque ellos dicen que tienes que declarar las cosas como que no son, como si fueran, el engaño. Tú decláralo. Tú declara que eres próspero. Decláralo por fe. Declara que estás en victoria. Declara que estás bendecido. Hermano, fantasía, fantasía, fantasía. Ilusión, ilusión, ilusión. Esa es la vida del creyente hoy. Fantasía, ilusión, derrota y fracaso. Tienen un conocimiento, ya lo saben, pero no pueden ver a Satanás ser destruido. No pueden ver que el pecado ya fue solucionado. No pueden ver que el camino ya fue abierto para volver a Dios, porque no tienen fe. Lo saben, pero no lo pueden ver. La fe son los ojos que Dios nos da espiritualmente para poder ver lo que Él ya hizo. Lo vuelvo a decir, la fe, hermanos, son los ojos que Dios nos da para poder ver lo que Cristo ya hizo. Cristo ya destruyó a Satanás. Yo lo veo, yo lo puedo ver. Cristo aplastó a Satanás en la cruz. Cristo perdonó nuestros pecados. Ya no hay pecado que nos impida ir a Dios. Cristo abrió el camino que se había cerrado y hoy yo puedo volver a Dios. Lo puedo ver,
lo puedo ver, puedo caminar ese camino. No lo sé. Yo no sé que Jesús es el camino. Yo no sé que Jesús es la vida. Yo no sé que Jesús es la verdad. No, yo lo veo. Yo veo que Jesús es la verdad. Yo veo que Jesús es el camino. Yo veo que Jesús es la vida. Yo lo veo. Yo camino ese camino. Yo ando en ese camino. Porque lo veo. No es lo mismo verlo que saberlo. No es lo mismo creerlo que saberlo. Hermanos, el saberlo no nos salva. El saberlo no me salva. El creerlo me permite verlo. Y eso sí me salva. Por eso dijo el profeta Isaías: teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no entienden. Perdón, no escuchan, no oyen, y su corazón no entiende. No pueden ver lo que Cristo ya hizo. No pueden verlo porque no pueden creer. Ellos, hermanos, ellos venían con gozo. Hermanos, la evidencia de la fe en la iglesia es su gozo. Miren que está a su lado. Nada más no vaya a saltar. Porque no hay gozo ni por donde usted le lea, ni por donde usted le busca. No hay gozo. ¿Saben por qué? Porque no hay fe. El que no tiene fe no ha creído que ya Satanás fue destruido. No ha creído porque no puede ver que ya sus pecados fueron perdonados. No puede ver porque no ha creído que el camino que lo lleva de regreso a Dios ya está abierto. No tiene gozo, porque el gozo viene por la salvación. El que es salvo tiene gozo. Tiene, hermanos, la evidencia de la iglesia es estar en el gozo de su Señor. Hay una gran diferencia, hermanos, entre saberlo y creerlo. Hay una gran diferencia. Hoy la iglesia sabe muchas verdades, pero no lo puede vivir, porque no lo puede creer. Hermanos, ellos venían con gozo. Señor, hermano, que tú vayas a predicar el evangelio a alguien, porque esto es evidencia de ir a predicar el evangelio a alguien. Cuando alguien, hermanos, ya está con Dios y va y le predica el evangelio a otro, hermanos, esa persona ve cómo los demonios son reprendidos, ve cómo los demonios huyen. De ver, hermanos, no creemos en la autoridad que ya tenemos por medio de la fe. ¿Sí? No tenemos la autoridad de llegar a una persona, de llegar a una familia y decirle: oye, el reino de Dios ha venido a tu casa. Y hermanos, tú no le estás hablando a la persona porque la persona no entiende nada. Tú te estás refiriendo a lo espiritual, porque tú sabes que en esa persona hay demonios. Y eso decían ellos aquí: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Hermanos, la autoridad no es nuestra, es del Señor y está en su nombre. Por eso dice aquí: se nos sujetan en tu nombre. Hermano, pero si nosotros seguimos teniendo todavía demonios que nos esclavizan, que nos gobiernan, ¿cómo vamos a poder ir, verdad, y liberar a otros? ¿Cómo vamos a poder ir y sacar a otros de prisión, de esclavitud, si nosotros mismos no hemos creído muchas veces? Pero cuando alguien, hermanos, experimenta el evangelio, que es el poder de Dios en su vida, hermano, ese va y se mete a donde sea con tal de salvar a los que aún están separados de Dios. Cuando alguien ya está con Dios, ellos van, hermanos, y no se detienen.
nada lo detiene, nada lo para. Ay, es que hay que ir hasta allá, hermano. Nada más de venir de Zaragoza para acá, ¿cómo actuamos? No, eso está lejos. Hermano, ¿cómo yo no me llevo a salvar a mí? Cuando alguien tiene esta fe, ya nada lo detiene, da su vida. Ni aún su propia vida es impedimento para poder ir y hacer la voluntad de su Dios, y hacer la voluntad de su Señor. Podemos ver el ejemplo de la mujer samaritana. Ella dejó todo, hermano. Todo. Y la mujer samaritana, hermano, por donde le busquemos, estaba incapacitada, por donde le veamos. No tenía ni nada a su favor, hermanos. Nada. Era lo peor, era lo vil, era lo menospreciado, era lo que la sociedad rechazaba en ese tiempo. No la toleraban ni verla. Era la basura, era el estiércol, hermano. Pero cuando ella creyó que Jesús era el Cristo, nada la detuvo. No se puso a pensar en nada, porque el conocimiento te lleva a pensar, pero la fe te lleva a obedecer. Aleluya. El conocimiento te hace razonar, pero la fe te lleva a obedecer a tu Señor. Lo vuelvo a repetir, el conocimiento te lleva a razonar. La información te lleva al razonamiento, pero la fe te lleva a obedecer. La fe te lleva a la obediencia. Y dice el verso 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, hermanos, qué hermoso. Jesús todavía no había sido crucificado, todavía no había muerto, todavía no había resucitado. Pero Jesús está diciendo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Que Dios nos dé estos ojos, hermanos, para ver a Satanás destruido. Mucha gente, hermanos, aún teniendo la Biblia, no puede ver a Satanás destruido, no puede ver a Satanás vencido, no puede ver a Satanás aplastado, no lo puede ver. Un libro, hermano, de 66 libros no lo convencen de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz, porque ese fue su sentencia para Satanás. En el Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: he aquí, yo pongo enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Aleluya. Le está dando, hermano, su sentencia. El día final para Satanás ya estaba escrito. Y eso sucedió hace más de 2000 años, hermanos. Pero leemos la Biblia y no podemos ver a Satanás destruido. No podemos ver a Satanás vencido, aplastado por el poder de nuestro Dios. Y dice 19: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Se acuerdan de Mateo 16, verso 18? La puerta del Hades no va a prevalecer contra ustedes. Esta es la fe que vence a Satanás.
Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que vence al pecado. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, ¿quién lo dijo? ¿Quién prometió, hermanos, que en esta fe nada nos va a dañar? ¿Quién prometió que en esta fe vamos a ser guardados? ¿Un mentiroso? ¿Alguien que no cumple? Lo dijo alguien que es fiel y verdadero, admirable, ¿verdad? ¿No leen eso? Isaías 9, 9:6. Porque un niño nos es dado. Isaías 9:6 dice, hermanos, este es el Mesías prometido. Este es el que iba a venir a aplastar a Satanás, el que iba a venir a destruirlo. Este mismo confiesa, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Amén. ¿Ok? Si nos damos cuenta, hermanos, aquí se consuman todas las cosas. Cuando nosotros podemos ver a Jesús correctamente, no como Juan el Bautista, no como Elías, no como Jeremías, no como otro profeta más, no, como el Cristo. Cuando podemos ver a Jesús correctamente, hermanos, Dios nos permite poder ver todo lo que nos ha concedido. Todo. Y hermanos, por esta fe, el camino para poder volver a Dios. Hermanos, sin el Evangelio estamos muertos, pero en Cristo nosotros tenemos vida. Hermanos, sin el Evangelio vivimos en la mentira, pero el Evangelio, que es la verdad, nos permite poder, hermanos, ser libres de la mentira. El Evangelio, hermanos, es el camino. El Evangelio, hermanos, es el sacerdote. El Evangelio, hermanos, es el Rey. El Evangelio es Emmanuel. El Evangelio es la sangre. El Evangelio es la simiente de la mujer. El Evangelio son los profetas del Antiguo Testamento. El Evangelio son los sacerdotes del Antiguo Testamento. El Evangelio son los reyes del Antiguo Testamento. El Evangelio, hermano, es el aceite del Antiguo Testamento. El Evangelio es el arca del Antiguo Testamento. Todo es Cristo, hermanos. Todo lo que la Biblia, hermano, habla es Cristo. No hay otro tema. Dios no aborda otro tema en estos 66 libros. El único tema que aborda Dios es hablar acerca de su Hijo. Él siempre habló de su Hijo. Él nunca habló de alguien más. Él solo habló de su Hijo, porque quiere que creamos que Él es el Cristo. Dios no habla de nadie más. Hoy en día, hermanos, se habla de Abraham, se habla de David, se habla de Moisés, pero no se habla del Cristo. Y Dios, hermanos, no habló de alguien más. Dios no habló, hermanos, de otro nombre. En Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos. Solo en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Ok, hermano, aquí lo vamos a dejar. Ok.
Lucas 19. Lucas 19, ¿verdad? Esta L y esta C en Lucas, ¿eh? Amén. Hermanos, que Dios nos dé ojos para poder ver en toda la Biblia a su Hijo. Que Dios nos dé ojos, hermanos, para poder ver en toda la Biblia a su Hijo. Porque ese es el fin de todas las cosas, que podamos verlo. Que lo podamos ver, hermano, en toda la Biblia. Porque toda la Biblia, hermano, en toda la Biblia Dios habla solamente de su Hijo. No habla de nadie más. No habla de alguien más. Solo de su Hijo. Dios habla, hermanos, solo de su Hijo. Y Dios, hermanos, decidió hablarnos de su Hijo en 66 libros. En los 66 libros, Dios decidió hablarnos solo de su Hijo. Para que al verlo podamos ser salvos. Podamos ser libres de Satanás. Podamos ser libres del pecado. Y podamos ser libres de la separación. Y podamos regresar a Él. Para estar con Dios nuevamente y eternamente, gracias a la obra y al sacrificio de su Hijo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde.